Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo encantadísima en verdad el día de hoy de estar con casa llena, como podrán ver, y con mujeres excepcionales y con una trayectoria muy, muy interesante sobre el tema, chicas, que el día de hoy vamos a tocar. Así que bienvenida a toda nuestra bella comunidad de mujeres líderes hispanas y también de la bella comunidad de mujeres 50 más 1. Porque este episodio se ha dado porque próximamente se estará abriendo el capítulo de 50 más 1 Barcelona. Y el día de hoy, pues presento en primera instancia a la que es la actual presidenta de 50 más 1 España. Bienvenida, Elena Raba de Blanco, a la tienda femenina. Encantada. Y bueno, también tenemos aquí a Alicia Sandoval, abogada especialista en violencia de género. Bienvenida, Alicia. Hola, muchas gracias por invitarme. Y también, como podrán ver, tenemos a Elizabeth Vázquez, que es directora del Ballet Folclórico México Baila. Bienvenida, Elizabeth. Hola, muchas gracias. Hola a todas. Y bueno, el día de hoy estamos aquí con un tema urgente, necesario y al que hay que darle voz. ¿Y cómo surgió esta charla? Pues precisamente a través de esta comunidad que se está conformando del capítulo 50 más 1 Barcelona. Elena Rabade Blanco es pues especialista dentro de esta parte de violencia de género y nos surgió un tema con una noticia precisamente la semana pasada y de allí entre todas empezamos a conversar y vimos que era muy necesario que este tema se tocara de manera distinta, dándole voz desde una mirada diferente o con enfoques diferentes entre varias de nosotras. Así que el día de hoy estamos para eso, para traerles este tema sobre violencia de género en las mujeres. Así que, chicas, me gustaría poder abrir un poco esta conversación con ustedes, que son especialistas y algunas de ustedes, pues, que saben relacionado, obviamente, sobre todo lo que es estos temas. Me gustaría que primero que nada, de manera un poco más breve, se presentaran cada una para que quien nos escuche sepan de dónde vienen, cómo es que se involucraron en este tema y por qué vamos a hablar el día de hoy relacionado con todo esto. Así que, Alicia, te abro el micrófono. Venga. Hola, bueno, yo soy Alicia Sandoval, soy abogada, soy de nacionalidad mexicana, nacionalizada española desde hace muchísimos años. Yo llegué aquí a España pues con un intercambio estudiantil y finalmente me quedé. Pues mi trayectoria pues ha ido evolucionando. Al principio no encontraba mucho mi sitio en el mundo jurídico y de pronto descubrí la violencia de género. La violencia de género es un tema que siempre me ha apasionado, es un tema que creo que es de vital importancia y ahora, hoy en día, yo realizo más que nada pues asesorías a mujeres víctimas de violencia de género, a familias, ¿vale? Procesos de divorcio que tienen interconexión también con el tema de la violencia. Normalmente cuando atiendes a una víctima también le lleva su procedimiento civil de familia y bueno, y también obviamente extranjería, que también está súper interconectado y está súper relacionado con los dos primeros, porque como trataremos más adelante, la violencia de género no distingue ni razas, ni nacionalidades, ni condiciones sociales y las víctimas también son en muchos casos extranjeras. Por lo tanto, hay que estar con las tres opciones ligadas para poderles dar una asesoría complementaria y completa. Totalmente, Alicia. Y bueno, a ver, Elizabeth. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy, a diferencia de los dos talentos que tenemos aquí al lado, que yo no soy expertísima en asuntos de violencia de género, pero sí que participo dentro de la comunidad mexicana y justamente dentro de la comunidad creo que, bueno, de la comunidad mexicana y dentro de la comunidad en que vivo, que es la sociedad catalana, pues creo que es de vital importancia tener como estar informadas para poder canalizar. A mí, pues no sé si será por la cercanía,
pero mucha gente me llega con estos problemas. Pero, perdón, me presento, soy Elizabeth Vázquez Abarca, yo soy economista. Por azares de la vida y a causa como del sentimiento de desarraigo, justamente empecé a bailar. La danza fue para mí como un tema, como un ancla, como un oxígeno, y desde allí, desde mi rinconcito que se llama México Baila, desde allí hemos construido una red que justamente a veces creo que es la importancia de la comunidad, la tenemos que tener muy presente, porque a veces es más fácil que te pregunten a ti de, oye Eli, mira, me está pasando esto, en temas de confianza, que no vayan a una institución. Y entonces tú ya tienes que canalizar. Por eso también justamente me he ido formando con este tema, porque claro, yo no puedo darlo y tomarlo a la ligera. Siempre he sido una persona muy activista, que siempre estoy en manifestaciones y todo por los derechos humanos y más por los derechos de la mujer. Y creo que es básico que estemos informadas también. Totalmente, Eli, por eso es que tu presencia aquí también marca, como comenté en un inicio, esas miradas apreciativas desde todos los enfoques, ¿no? Tanto de quienes llevan a cabo, en el caso como Alicia y Elena, a nivel profesional, tanto como aquellas que trabajamos en proyectos y que tocamos muy de cerca muchos de estos casos de manera más en confianza. Así que muchísimas gracias, Elizabeth. Y Elena, adelante. Bueno, buenas tardes a todas. Primero quiero decir que soy la presidenta. Mi nombre completo es María Elena Rábade Blanco, pero yo siempre digo, me defino como Elena Rábade, y a mí me conoce todo mi grupo y todos mis amigos y mis clientes, mis clientas principalmente, como Elena Rábade. Yo no elegí ni busqué ser abogada de violencia contra la mujer. Yo entro primero a ser jueza de instrucción, y acabo llevando un juzgado de violencia contra la mujer. Lo acabo llevando porque me implico en muchos temas de defensa de derechos de las mujeres. Quizá porque yo parto de mi lucha contra la injusticia que me molesta de siempre. Entonces yo veo en mi experiencia laboral muchas discriminaciones con respecto a la mujer. Sobre todo cuando yo empiezo. Veo cosas que no. Después lo voy encontrando en amigas, en conocidas, en gente cercana, y al final, cuando yo me decido a ejercer como abogada, me encuentro que son las mismas mujeres las que me buscan. Bueno, ¿por qué me buscan? Me imagino que porque se sienten acompañadas, se sienten comprendidas y se sienten defendidas. Inevitablemente, que menos que defender a las tuyas, o sea, es que te sale del alma, porque todas de alguna manera hemos vivido situaciones de injusticia por el hecho de ser mujeres, inevitablemente. Además de las otras injusticias que la vida te puede traer por muchas otras cosas, desde por dónde has nacido hasta por la situación social que tienes, el nivel económico. Desde luego, lo que sí que nos une, según mi manera de pensar, de cualquier país del mundo, en mayor o menor grado, es la situación de la mujer y lo que es la violencia contra la mujer, en mayor o en menor grado. Evidentemente tenemos mucha suerte, como nos dicen mucho, porque no nos podemos comparar con las compañeras o con las mujeres de Afganistán, pero eso no quiere decir que nuestra situación sea justa ni igualitaria. Y de ahí parto, y de ahí es en lo que estoy yo peleando. Mi último proyecto, mi proyecto más reciente, es que me llaman, y estoy encantada de que me hayan llamado, de 50+1, para ser la presidenta de 50+1 en España. Este es un proyecto que estoy arrancando. Me parece fantástico porque es un proyecto a nivel internacional, que es lo que de alguna manera yo siempre he querido, porque creo que las mujeres tenemos nuestras propias reivindicaciones internacionalmente, todas a una.
Totalmente, Elena, y pues bueno, nos da muchísimo gusto de que hayas tomado ese liderato de 50+1 España, porque de esa manera pues probablemente se empiecen ya a abrir más capítulos en toda España y seamos una red muchísimo más grande y más extensiva, como en otras partes del mundo que sabemos todas que están on fire. Siempre que yo las sigo en redes sociales están, pero sí todas súper movidas, y sobre todo pues también Verónica, que vino aquí con nosotras precisamente pues a poder movilizar este capítulo aquí. Y bueno, del día de hoy en violencia de género me gustaría iniciar esta charla y esta conversación entre nosotras de este tema para saber cuáles serían esos retos que hoy en día tuvieran las mujeres de violencia de género, sobre todo en ámbitos también, y abro este contexto porque sé que ahora se está dando mucho, o a mí me llega mucho esta información de violencia de género, como bien lo comentaba Alicia, tanto en mujeres migrantes, mujeres que son extranjeras, y también en ámbitos digitales. Creo que ahí también, Elena, has de estar un poco más actualizada en esa parte. Entonces, me gustaría abrir esta conversación. ¿Cuáles son esos nuevos retos que las mujeres que sufren violencia de género se están enfrentando en aspectos de migración y en ámbitos digitales? Así que lo abro y que guste preguntar. ¿Vale? Bueno, Parece que ninguna queremos hablar. Yo solamente quiero puntualizar una cosa ahora que empezamos la conversación. A mí no me gusta llamarlo violencia de género. Yo creo que es un término internacional totalmente erróneo y yo creo que es una de las grandes meteduras de pata de que las mujeres hayamos permitido eso. Porque vamos a hacer una pequeña diferenciación. Yo le llamo violencia contra la mujer, de qué es el género y qué es el sexo. Filosóficamente, además, desde el feminismo clásico se ha definido. El sexo es con lo que tú naces y el género son todas las construcciones, imposiciones que tu sociedad o tu grupo social te hace de cómo debe comportarse y ser una mujer. El género es llevar el pelo largo, es que te maquilles, es que te pongas tacones o que te dediques a las labores del hogar. ¿Vale? Eso es lo que se ha construido socialmente de que cree que es lo bueno para las mujeres. Pero en realidad yo creo que una es igualmente mujer cuando está maquillada que cuando está sin maquillar, cuando lleva tacones que cuando no los lleva, cuando se dedica a hacer las labores de la casa, cuando es ejecutiva en una empresa. Y la violencia además no se ejerce porque tú lleves tacones o porque lleves el pelo largo. La violencia se ejerce por dos factores para mí determinantes. Uno es porque pueden, aunque parece como muy redundante, porque nosotras somos de menor tamaño físico y menor estructura física y con mucho menos fuerza física. Entonces, cuando tenemos un conflicto dentro del hogar, somos el eslabón débil. Yo cuando nos comparan en los juzgados y dicen, por ejemplo, es que los dos han agredido, oiga, es que los dos no somos iguales. Este señor mide 1,90 y a mí me hace así, que yo mido, no llego al 1,60 y me vuela contra el otro lado de la casa. Esa es la primera. Y la segunda es la necesidad histórica también de los hombres de prolongar su especie, de su descendencia y de la necesidad de que alguien cuida su descendencia y de la necesidad de tener herederos que hereden sus propiedades. Y eso solamente se lo podemos dar hasta hoy en día las mujeres. Entonces, lo que hacen que nuestra situación, eso es lo que hace la figura de la mujer y que nuestra situación socialmente tenga esas discriminaciones. La necesidad de poseernos o acapararnos para saber que su descendencia es suya y nuestra menor estructura física. Por eso no es violencia contra el género, es violencia contra el sexo femenino. Sí, con la parte de la mujer. No, y me encanta ese matiz que acabas de hacer porque explicado de la manera en la que lo has hecho es totalmente real. O sea, somos mujeres independientemente de todo el contexto cultural, social que nos rodee. O sea, al final eres lo que eres y a partir de allí es como se tienen que proyectar todo este tipo de terminologías. Así que muchísimas gracias, Elena, por esa parte. Y Alicia. De hecho,
Bueno, en consonancia con lo que decía Elena, a mí me gusta mucho en el sistema mexicano, sí que existe una diferenciación cuando cometes un homicidio, por ejemplo, si se trata de una mujer o si se trata de un hombre. Y, por desgracia, también la situación de México ha derivado en esta especificación, ¿no? Cuando matas a una mujer en México víctima de violencia de género, que le siguen llamando de género, como aquí en el sistema español, se le llama feminicidio, ¿de acuerdo? Para mí es de vital importancia esta forma de denominar, ¿de acuerdo? Que de hecho es curioso porque en España únicamente se contempla en la nueva ley de violencia sexual, que ya se completa un agravante, digamos, cuando se trata de un abuso sexual o una agresión sexual, que además termina en muerte, se le denomina ya feminicidio. Me parece muy importante este avance porque efectivamente, como decía Elena, no se trata de violencia en general, no se trata de violencia por tu forma de actuar socialmente, se trata por el simple hecho de ser mujer. Y luego, lo que tú nos preguntabas, pues claro, esta violencia se recrudece más cuando se trata de una víctima extranjera. ¿Por qué se recrudece más? La violencia es violencia y afecta a todas las mujeres que la sufren, ¿no? No podemos decir que una tiene mayor o menor dolor. Pero sí que es verdad que una mujer extranjera se encuentra quizás más desprotegida en el sentido de que, bueno, no tiene los elementos sociales a su alcance, como puede ser una familia, como puede ser una red social, como puede ser una comunidad, esa comunidad que tanto decía Eli. Por lo tanto, creo yo que sí que hay una cierta situación aún más vulnerable en una mujer migrada, porque además también normalmente la migración conlleva, no siempre, pero en muchísimos casos, un elemento pues, de pobreza, un elemento de carencias económicas, un elemento quizás también de problemas administrativos. Por lo tanto, creo que también son un factor muy vulnerable actualmente y es muy preocupante. Totalmente. ¿Y tú, Eli, qué nos puedes decir? Pues mira, desde que la mujer gana menos, o sea, que ya tiene un perfil más bajo económicamente, pues desde allí ya se ejerce la violencia, o sea, la violencia es más fácil de entrar. ¿Por qué? Porque pues una madre muchas veces no tiene otra alternativa que seguir allí en el hogar porque no tiene otra alternativa. Y lo que dices, las mujeres migradas, pues muchas veces solo el apoyo que tienen o es porque en el caso de México, por ejemplo, la mayoría de la migración es de mujeres y justamente es de mujeres que se han casado, ya sea pues con un español, un catalán, y por eso han migrado o hemos migrado. Y claro, estás tú sola, te encuentras sola en un país extranjero, no sabes tus derechos, piensas que todo va a ser maravilloso y después te ves sola o que ejercen violencia contra ti y ni siquiera, y muchas veces, ni siquiera es por la cuestión económica, sino es la cuestión de orgullo. ¿Sabes? Muchas mujeres dicen, es que ya me vine, ya estoy aquí, y ahora, ¿cómo les digo a mis padres que ya para migrar ya tienes un conflicto? Y entonces ahora, ¿cómo les digo a mis padres? ¿Cómo les digo cómo le digo a mi familia que él era una persona nefasta, ¿no? Que era un maltratador? Entonces, tienen el doble, o sea, tienes una doble carga como de culpabilidad. Y esa culpabilidad a veces no te deja hablar, no te deja, dices, bueno, pues me aguanto hasta que pasa a mayores o hasta que te quitas la venda. Y por eso es lo que les digo, por eso se me hace muy importante tejer redes, tejer y tejer redes o sea, de que no se sientan solas, de que nadie tiene que estar solo.
Totalmente, Eli. Y ahora me gustaría, escuchándolas, hablar un poco desde la mirada de alguien que no es especialista, de alguien que simplemente se podría escuchar este podcast, le podrían venir algunas cosas a la cabeza. Y esto es de cómo puede una mujer, si estás en un entorno cultural, social, que por lo menos en Latinoamérica, y lo he visto en alguna sintonía también aquí en España, esta parte del machismo normalizado, como bien lo decía un poco Elena, ¿no? Y cómo como mujeres podemos darnos cuenta de que esa normalización no es normalización, sino que está empezando una violencia contra la mujer. Este matiz, que a veces ese es un matiz y no se habla tanto de ello, es ¿dónde es ese punto donde nosotras como mujeres podemos hacer una red flag y decir, oye, esto no está haciendo lo que debería de ser? Porque podríamos creer que es normal que te des cuenta, pero escuchándolas y sabiendo también el contexto, como les comento, que nos puede llegar, a veces no es tan común darse ese primer cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrían decir de ello? Yo, partiendo también un poco bueno, del feminismo, creo que la violencia se ha quedado tan anclada, ¿no? Y se ha enseñado tanto, y el machismo se ha venido enseñando tanto históricamente, que nos cuesta mucho como mujeres efectivamente darnos cuenta de cuándo es una red flag, ¿no? Y cuándo tenemos que marchar del lugar donde estamos. Para empezar, el amor romántico que nos han enseñado como amor romántico, ¿no? Es decir, nosotras, por ejemplo, en Latinoamérica, Elena, pues claro, crecimos con las telenovelas, ¿no? Y en las telenovelas, si no te engañas, si no te gritas, si no te pone los cuernos, si no es rico, pues no te conviene, ¿no? Y si es rico, te puede hacer todas estas cosas, ¿no? Yo siempre lo digo, incluso con mis amigas habría muchísimas veces debate, ¿no? Las famosas 50 sombras de Grey, el libro tan mítico y tan maravilloso que todo el mundo publicó, y la película y demás. Si tú lo miras desde otra perspectiva, si en vez de ser el protagonista un chico maravilloso, millonario, joven, y le pones la piel de una persona normal y corriente de 40 años, clase media baja, dirías, qué asco, ¿cómo es posible que un hombre le haga todo eso a esa mujer? ¿Y cómo es posible que le pegue a esta mujer? ¿Y cómo es posible que el sexo maravilloso que pintan en la película sea de esa manera, ¿no? Yo creo que es eso, nos han vendido un amor romántico que no es un amor sano, nos han vendido que depende la persona con la que estés, si es rico, es guapísimo, le puedes aguantar incluso maltrato, porque es muy romántico. Y creo que por ahí es la forma de empezar, ¿no? Intentar que nuestros estándares de lo que son nuestros conceptos vayan cambiando, de construirnos y ver lo que es realmente el amor, ver lo que es realmente una relación afectiva productiva, ¿no? Elena quería decir algo al respecto, creo. Sí, bueno, yo ya como consejo personal, no siempre funciona, pero funciona bastante bien. Lo que le digo a mis clientas es siempre que lo que tú no le consientas a una amiga, no se lo consientas a tu pareja. Es así de claro. Si tú una amiga te dice determinadas cosas y tú le dirías, mira, ¿sabes lo que te digo? Que no te vuelvo a hablar, porque yo no he quedado contigo para que me hables de esa manera, ni seas grosera conmigo, ni yo he quedado contigo porque te aprecio y porque tú me aprecias a mí, porque vamos a pasar un rato juntas, pero no para salir de aquí y que sea desagradable. Eso por un lado. Después hay algo que sí que es difícil transmitirle a las personas, porque ahí sí que necesitan ayuda de alguien. Y es que todos tendemos a repetir los patrones que hemos visto en nuestra casa. Entonces, si nuestra casa, si provenimos de hogares donde ha habido una cierta violencia, aunque sea psicológico, toleraremos, igual que otras cosas, como normales, cosas que no lo son.
Y después está creo que le llaman el síndrome del sapo. Esto es psicológico, perdón, es una historia de psicología, pero hablan de la escalada de la violencia, para que uno observe lo que es y cómo es la escalada de la violencia. La escalada de la violencia se puede comparar con que tú pones un sapo en una olla con agua fría. Y tú pones esa olla a calentar y la vas calentando poco a poco. Y el sapo se queda ahí, porque el sapo pues al principio dice, mira, el agua está muy bien, después dice, uy, parece que está templadita, y cuando se da cuenta ya está muerto. Sin embargo, si tú pones un sapo en esa misma agua hirviendo, el sapo saltará. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la violencia contra la mujer? Que la violencia contra la mujer raramente se inicia con una paliza. Normalmente se inicia con otras pequeñas cosas que nos parecen de alguna manera tolerables. Y ahí es donde tenemos que cuadrarnos y darnos la vuelta y enfrentarnos en principio. Y después si vemos cosas realmente intolerables, igual que a veces pues tú tienes amigas que te dicen algo que tú le dices, oye, mira, a mí ese tipo de cosas pues no me gustan o no me agradan o no, pues ahí, y después si ves que va en escalada, entonces ahí salir corriendo y pedir ayuda. Sé que en el caso de las mujeres migrantes, a ver, Elizabeth, yo creo que todas tenemos siempre un doble grado de por qué no hemos denunciado antes. Yo creo que tanto las españolas como las hispanas somos mujeres que nos hemos educado en unas religiones o en una ideología de que el matrimonio es para siempre. Entonces, cuando no somos capaces de salvar nuestro matrimonio por el motivo que sea y realmente ese matrimonio, en vez de convertirse en un grupo de dos personas que colaboran y que en tu apoyo, en que tu casa sea tu refugio, sino precisamente que tu casa sea tu horror, nos cuesta mucho, por orgullo personal o por lo que quieras, darnos la vuelta y decirle al mundo, me he equivocado, he fracasado y esto es un desastre. Y encima tengo hijos por medio a los que he llevado a esta situación y no sé cómo reconducir la situación. Por eso en muchos casos se necesita una ayuda psicológica. ¿Cómo verlo? Y ahí voy yo, un pequeño detalle y ya acabo. En España hay un teléfono que es el 016, lo repito, 016. También hay un WhatsApp y hay un correo electrónico que después los pondremos, pero sobre todo el 016, donde las mujeres reciben todo tipo de asesoría, incluida la asesoría psicológica, que muchas veces les va a aclarar de si su situación realmente es una situación de violencia o es una situación de que están pasando un mal momento matrimonial. La mayoría de las veces, desgraciadamente, es una situación de violencia mucho más grave de lo que ellas ven. Pero bueno, es importante porque el 016 no significa denuncio, el 016 significa pido ayuda de abogadas, pido ayuda de psicólogas, pido ayuda para que me cuenten un poco qué es lo que está pasando en mi situación. Qué importante es poder dar precisamente esta parte de ayuda y apoyo, o que existan iniciativas, y cuáles son esas iniciativas que actualmente están marcando la diferencia o que ustedes conozcan más cercanas, donde precisamente, independientemente de este número en el que obviamente ellas pueden llamar, hay iniciativas que están marcando la diferencia actualmente para que ellas puedan acercarse, o entidades o proyectos que ustedes conozcan, que los tengan allí en el radar. Pues, no, bueno, yo al menos ahora mismo ya hay en el consulado mismo, hay un apoyo psicológico, que eso también está muy bien, hay apoyo psicológico, hay apoyo también de protección. Aquí tenemos a nuestra abogada, y pues eso es súper importante porque finalmente son cosas que ya María Elena lo decía, Elena lo decía, que la importancia de el fracaso. O sea, nosotros nos han metido un miedo al fracaso, tenemos miedo al fracaso, el ser humano, ya, o sea, no es ni siquiera es cuestión de mujeres. El ser humano tiene mucho miedo al fracaso. Y si los planes iban por aquí y tú te cambias un poquito para acá, tienes miedo de seguir otro camino.
Y yo a la gente que viene y me comenta, digo, no tengas miedo, o sea, ya está, fracasada no eres, lo estás viendo, o sea, fracasada cuando estés muerta, ¿no? Entonces hay que ser también, hay que sacar lo nuestro. Alicia también lo decía, estamos muy acostumbradas, nos hemos criado con las telenovelas. Yo recuerdo que en mi habitación yo tenía un cartel enorme en donde ponía cómo debe ser, cómo se debe comportar la mujer. Y yo lo repasaba. Y sabes la rabia que porque decía, y eso decía, ríe con mesura. Y eso yo escuchaba reír a mi hermana mayor y yo decía, hijo, ¿cómo disfruta? Ella no se ha leído el póster ese que dice las reglas de cómo ser señorita, ¿no? O sea, ríe con mesura. Sí, porque si me río a carcajadas, ya no soy señorita, ¿no? Ya no estoy bien vista. Entonces, todo lo que nos ha afectado la infancia y lo que veo ahora es que lo malo es que se está repitiendo, aunque haya más pedagogía, aunque haya más ayudas, aunque haya muchas herramientas, porque ahora en todas las fiestas juveniles hay puntos lilas, que eso se me hace muy bien porque tú puedes llegar al punto lila y te apoyan también, pero sigue creciendo, o sea, sigue creciendo y yo creo que es porque también dentro de nosotras mismas muchas veces permitimos, o sea, las mismas mujeres vemos el patrón del machote, ¿sabes? También un poco, no es que nosotros tengamos la culpa, no nosotros, o sea, la mujer, El audio se escucha un poco raro, Eli. la víctima no Ahora, tiene violencia, o sea, la víctima no es la culpable de la violencia que ejercen sobre ella. Eso dejémoslo aparte. Pero sí que toleramos. Y la tolerancia hace muchos maltratadores, genera mucho maltratador. totalmente, totalmente. Alicia. No, es que decía que sí, que efectivamente yo creo que el machismo se lo montó tan bien que incluso algunas mujeres se volvieron machistas, ¿no? O sea, mi santa madre, que Dios la tenga en su gloria, y no es por hablar mal de mi madre, pero siempre decía un refrán que era muy peculiar, que decía que no es lo mismo, aunque seamos del mismo barro, no es lo mismo bacín que jarro, es decir, el bacín para los españoles que nos estén escuchando es donde se hace pipí o donde se hacía pipí por las noches los abuelos, ¿no? Entonces, claro, para mi madre comparaba a los hombres con un bacín, pero era de una manera despectiva. Quiero decir, me ponía a mí una serie de obligaciones y una serie de estándares sociales que no le ponía a mis hermanos hombres. A ellos les exigía unas cosas y a mí me exigía otras completamente distintas. Y efectivamente, pues mi madre pues era una persona machista siendo mujer, ¿no? Y hoy en día siguen existiendo. Vemos cada vez lo que hablábamos también en el chat, ¿no, Elena? Que tú lo pusiste también un poco de manifiesto, que las juventudes hoy en día están tendiendo muchas al machismo, están tendiendo a la extrema derecha que ampara ese machismo, que niega la evidencia, que niega que efectivamente exista la violencia sobre la mujer, que dicen que son inventos de nosotras las feministas, que son inventos incluso de la judicatura. Y creo que es importante poner hincapié en que no se trata de un invento. Si tú preguntas en un grupo de mujeres, sea cual sea, yo una vez hice este ejercicio con unas amigas precisamente, perdonad, éramos 5 y nos preguntábamos, ¿cuántas veces has sufrido tú algún tipo de violencia? Llámese acoso, llámese violencia de cualquier tipo. Y efectivamente, de las 4 o 5 que estábamos en la mesa, 4 habíamos sufrido algún tipo de agresión machista. Por lo tanto, creo que es un indicador muy importante. Estábamos hablando de que éramos un grupo muy heterogéneo, que éramos profesionistas, no profesionistas, pero éramos todas mujeres de entre 30 y 40 años en aquella época. Y 4 de 5, es decir, todas estamos ahí, ¿no? Hemos sufrido algún tipo de violencia, llámese acoso callejero,
llámese acoso laboral, llámese violencia propiamente dicho, agresiones propiamente dichas. Y creo que ahí está la importancia en intentar que esta sistemática o esta violencia generalizada y normalizada deje de estarlo, ¿no? Y sobre todo entre los más jóvenes. Totalmente, totalmente. Y bueno, este tema está tomando aquí contextos bastante interesantes. Creo que hemos tocado muchos puntos de manera holística y me gustaría ahora realizarles como alguna pregunta más específica a cada una relacionada con su área. Y me gustaría, pues bueno, iniciar con esta Elena para preguntarte qué pasos concretos debe seguir una mujer cuando denuncia violencia y qué ocurre si vive en España sin documentaciones. Bueno, a ver, lo primero que tiene que hacer es, para mí, llamar al 016 o localizar alguna abogada, pero especialista en violencia contra la mujer. No nos vale para cualquiera, porque muchas veces, aunque te dicen que vayas directamente a la policía o que vayas directamente, que también se puede hacer, o que vayas directamente a la Guardia Civil, a los cuerpos de seguridad de cada zona, a denunciar o directamente al juzgado, a veces es muy bueno tener a alguien que te oriente un poco. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres lo que hacen es que van a denunciar lo último que les ha pasado. Y lo último que les ha pasado es en muchos casos la gota que colma el vaso, pero no es el gran vaso que las ha llevado a tomar esa decisión y qué es lo que tienen que denunciar. Por eso es necesario el asesoramiento, en muchos casos, de una abogada especialista que les haga realizar un relato completo de todos los hechos que quieren denunciar. Pero bueno, en un caso de urgencias, creo que es muy importante llamar al 016 o enviar un WhatsApp a los mismos teléfonos que se pueden localizar en el 016 o un correo electrónico. Después, si queréis, lo paso y os lo digo. En segundo lugar, una vez puesta la denuncia, van a actuar, pedir una orden de protección. Es muy importante, porque la orden de protección funciona de tal manera que lo va a obligar a él a alejarse, lo van a detener y le va a dar tiempo a ella a alejarse del entorno de él. Incluso le pueden buscar una vivienda para ella y para sus hijos y puede tener diversas ayudas sociales. Incluso una paga durante un tiempo que puede ayudarla a solventar la situación. Una vez que lo detienen, pasan a lo que es al juzgado de violencia contra la mujer. Y ahí se va a hacer digamos que un previo juicio rápido para decidir sobre la orden de protección. Si la orden de protección es concedida, que se concede cuando existen suficientes indicios de que existe una violencia, en ese caso, tenga o no tenga papeles, da exactamente igual, a ella no la van a expulsar del país. Es más, la pueden ayudar incluso para obtener un permiso de residencia y de trabajo. Pero siempre está condicionado a que realmente existan, por eso es tan necesaria un abogado, una abogada previa que la ayude. Porque siempre condicionado a que se le conceda esa orden de protección porque existen indicios suficientes. Si no, sí que puede entrar en un expediente para expulsarla del país. Pero si a ella se le concede la orden de protección porque se considera ya inicialmente en justicia que es víctima de violencia contra la mujer, no la van a expulsar, la van a ayudar, le pueden buscar hasta un domicilio a ella y a sus hijos y y un permiso de trabajo y de residencia. ¿Dónde puede estar el problema? Pues a veces no existen los indicios suficientes para denunciar porque existen muchas mujeres víctimas de violencia psicológica o económica, de violencia contra la mujer importante, que las humillan, que las desprecian, pero que no hay un hecho como una agresión. Fijaros, yo tengo clientas que vienen derivadas del médico de cabecera. Los médicos de cabecera son muy importantes, el médico asignado.
En el hospital, si hay un parte, es muy importante. Guárdalo, tengas o no tengas papeles, tengas visado o no lo tengas, tú guardas siempre esos documentos. En muchos casos estas mujeres, estoy pensando concretamente en una clienta mía extranjera, es derivada de su médica de cabecera al servicio de atención en Madrid 24 horas, donde pasan, digamos, un primer examen, que es un examen de te atiende una trabajadora social, te atiende una psicóloga, te atiende una abogada y mira si efectivamente la denuncia, la situación tuya es una situación de violencia. Y te asesoran incluso a la hora de poner o no poner una denuncia. Y después incluso se puede pasar a un grado superior, que son centros que aquí en Madrid yo sé que existen, pero que están de alguna manera ocultos, que son los CAPSEN, los Centros de Atención a Mujeres y Menores. En estos sitios te asesoran y te tratan. Lo hacen sin que tenga por qué saberlo él. Entonces puedes tener un asesoramiento y un tratamiento durante un tiempo antes de que él se entere. Después, evidentemente, prácticamente en todos los pueblos, en todas las ciudades están los puntos de violencia. Tienes que preguntar, donde también te pueden encauzar a estos mismos recursos. Tienes que preguntar por la oficina de asistencia a víctimas del delito también, que muchas veces pues, por internet se puede localizar, si no lo localizas en el juzgado. Pero yo creo que el recurso, para que nos quedemos con algo muy, muy pequeñito en la cabeza para alguien que realmente tiene peligro, es 016. Y después de esta allí ya buscamos el resto. Pero esto es un poquito, y que sepan que estén con papeles, sin papeles, económicamente en una situación buena o en una situación mala, van a tener ayuda. Eso de que las van a expulsar del país no es cierto. Además, no las pueden expulsar inmediatamente. Y eso de que se van a quedar en la calle tampoco es cierto. El gran paso es que las crean cuando van al juzgado y que les den la orden de protección, porque si no les dan la orden de protección, entonces sí que pueden entrar en una situación de riesgo. Y el tema es cierto, claro, porque a veces, en muchos casos, la violencia es cierta, pero tú no puedes demostrarla. Ese es el gran peligro. Por eso a veces es necesario que haya un abogado por medio, una abogada por medio, que te ayude a recopilar las pruebas o que te ayude a argumentar toda la historia. Totalmente, Elena, y sobre todo qué importante este último punto que mencionaste de que tengan confianza, ¿no? Porque creo que cuando la persona se encuentra en esta situación, las mujeres están en esta situación, pues surgen muchísimos miedos y uno de ellos, pues bueno, puede ser esto, ¿no? O sea, qué tan real es esa ayuda, qué tan real es que está mi sostenibilidad, ¿no? Mi supervivencia, como yo la tengo conceptualizada dentro de estos marcos, ¿no? Entonces, súper interesante. Y me gustaría pasar ahora contigo, Elizabeth, que creo que también tu punto de vista dentro del área donde te encuentras va a ser muy interesante. Y la pregunta para ti es, ¿cómo puede la danza servir como herramienta para que mujeres expresen emociones, recuperen autoestima y sanen después de lo que es la violencia? Que creo que también esa parte es súper importante. Pues mira, la danza es como, te digo yo, es como un tanque de oxígeno. Tenemos, la danza te hace moverte, hace conectar todas tus partes, hace conectar los brazos, hace conectar las piernas. Aparte de que es como un refugio, que tienes un lugar seguro, porque no te van a violentar allí. La danza te crea, te genera más autoestima, te empodera. ¿Por qué? Porque tú cuando haces un movimiento, sueltas el cuerpo, te haces libre, te sientes libre. Y esos momentitos, por eso, o sea, yo creo que todo mundo tendría, hay mucha gente que dice, no, yo no bailo porque tengo 2 pies izquierdos. No es bailar, es conectarte con tu ser, contigo, con los movimientos y además también con, como si danzas en comunidad, también hasta la misma coreografía, el mismo espacio, todo esto te da seguridad, son que te hace abrirte, aceptarte como eres, porque no importa que no puedas mover una pierna,
aceptarnos a veces a nosotras mismas es muy complicado. A veces tienes que aceptar que, mira, tú no puedes mover el brazo así porque no puedes, pero lo puedes hacer de otra manera. Te da herramientas para hacer otras cosas, para tener opciones. Y esto, aplicado a tu vida, es por ahí, es un camino que se construye. Yo las invitaba a todas. Claro que sí, yo creo que como les mencioné al inicio, todo es muy holístico, ¿no? O sea, se tienen que tocar todos los puntos de esta parte de la violencia, no nada más la parte legal, sino también, como tú lo dices, que es aquello que te hace sentir mejor, porque ante las circunstancias, todo aquello que sume y que te ayude va a ser importante para cada una de ellas. Entonces, me encanta esa parte, Elizabeth. También, pues sabemos que hace poco en México el IME te premió precisamente dentro de esta parte de la sexta edición de artistas en México, y tú fuiste una de las seleccionadas y ganadoras de esta edición. Entonces, nuestra enhorabuena también por representar toda esta parte de la cultura mexicana en el nombre tan alto, y que también todas aquellas que quieran acercarse a ti para pues aumentar esta parte de la autoestima, sentirse bien y el baile, que estén allí directamente contigo. Así que muchísimas gracias, Elizabeth. Y pues bueno, Alicia, me encanta hacerte esta pregunta porque yo sé que eres especialista dentro de esta área, y es: ¿por qué las mujeres extranjeras en España son especialmente vulnerables ante la violencia y qué recursos pueden activar para protegerse? Porque creo que es súper importante. Bueno, es un poco lo que ya nos estaba contando Elena, ¿no? Lo que les decía antes al inicio, la mujer migrada pues es extremadamente vulnerable ante la violencia de género porque no sabe dónde está, no sabe qué recursos tiene, no sabe qué va a pasar con ella, qué va a pasar a nivel administrativo, si la van a expulsar, no la van a expulsar, qué va a pasar con sus hijos. Cuando hablamos de matrimonios mixtos entre extranjera y español o comunitario, por ejemplo, también es verdad que existe un problema con el tema de los hijos, porque independientemente del procedimiento penal o del procedimiento de violencia de género, pues también estará un procedimiento de guarda y custodia, estará un procedimiento de cómo queda la situación de mis hijos, me los quiero llevar a mi país de origen, pero no puedo, no me dejan. Y esto es algo que hay que clarificarles. Sí que es verdad que por lo menos en Cataluña nos cuesta mucho trabajo que se conceda la privación de el derecho del progenitor maltratador de tener un régimen de visitas con los hijos. Nos cuesta mucho, no sé si en el resto de España los tribunales lo están concediendo, pero aquí normalmente en el supuesto beneficio del menor se les permite a los padres seguir viendo a sus hijos. Por lo tanto, no se les permite a las mujeres extranjeras irse a su país de origen y llevarse a sus hijos. Si se los llevan, estaríamos ante un caso de sustracción internacional y, por tanto, en un procedimiento penal que va a tener en su contra la propia víctima. Cuestión que nosotros siempre desaconsejamos desde el consulado a través del sistema de protección. Siempre decimos, sobre todo, ojo con este tema. En segundo lugar, pues si ya estamos en una situación de violencia de género y soy extranjera, como decía Elena, tengo que tener muchísima confianza en el sistema. El sistema español es un sistema muy garantista, es un sistema con muchas ayudas, tanto judiciales como extrajudiciales. Es un sistema que funciona muy bien, ¿de acuerdo? Y sí que es verdad que tiene sus cosas a mejorar, muchas, pero si eres extranjera vas a tener, de hecho, pues todos los derechos a tu alcance. Y por lo menos aquí en Cataluña, yo nunca he visto que a una mujer víctima de violencia de género extranjera ilegal se le abra un procedimiento de expulsión, jamás. Normalmente, todo lo contrario. De hecho, con la nueva ley de extranjería, si tú eres víctima de violencia contra la mujer y si tienes una orden de alejamiento o incluso sin una orden de alejamiento, pero con un informe motivado del SERVEI o del Servicio de Atención a la Mujer o de Fiscalía, puedes solicitar una tarjeta de residencia
por vía de circunstancias excepcionales al haber sido víctima de violencia de género. Por lo tanto, no estás sola, no tienes un sistema adverso al que te vas a enfrentar. Y como dice Elena, lo más importante es que te acerques, que denuncies, que llames al 016, que llames a los cuerpos de seguridad, que llames a un abogado de confianza y que tires adelante, ¿no? En relación a lo que decía Eli, y ya para terminar me gustaría comentar eso, la importancia de, bueno, en su caso la danza, ¿no? Como elemento de escape y tal. Y sobre todo también la conciencia social, yo creo, y la ayuda que podemos dar todos y cada uno de nosotros desde nuestro ámbito. Las amistades, qué importantes son a la hora de poder ayudar a una víctima de violencia de género. Yo siempre lo cuento y lo cuento con permiso de mi clienta. Yo tengo una clienta que estuvo más de 20 años aguantando violencia tanto psicológica como física y que finalmente denunció amenazada, un poco por decirlo de una manera, aunque no sea alegórica, digamos, por sus amigas, por sus compañeras de trabajo que hartas de verla llegar al trabajo, llena de moratones, le dijeron o denuncias tú o denunciamos nosotras. Y esta mujer ha podido salir del círculo de la violencia gracias a esas 3 mujeres que tuvieron el coraje de enfrentarla, pero enfrentarla y ayudarla al mismo tiempo, acompañarla en todo su proceso de violencia de género ante el juzgado. Me vienen todas cuando viene ella a verme y yo a todas las abrazo y me llena de alegría recibirlas a todas en el despacho porque sé que gracias a ellas, mi clienta está hoy viva y está bien. Y no solamente mi clienta, sino también sus hijos, ¿de acuerdo? Porque ese es otro factor que también está pues, muy olvidado, ¿no? Por parte de los tribunales, que son los menores víctimas para mí. Yo sé que no se les considera víctimas directas en el sistema español ni tampoco en el mexicano. Sí, ya se les considera. Ya se les considera porque son víctimas directas de la violencia de género. Cuando un padre violenta a una mujer y lo ven los hijos, ellos también son víctimas de violencia de género, de violencia machista o de violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer. Para mí son víctimas y son los menos escuchados dentro de un procedimiento de violencia contra la mujer. ¿Por qué? Por el bienestar del menor, por no confrontarlo con el padre, por 1000 cosas, pero creo que son los grandes olvidados, los menores que son testigos directos y víctimas directas de este tipo de delitos. Y eso nos da para otro post. Nos da para muchísimos más capítulos porque realmente este tema es un tema con amplitud, con profundidad y sobre todo escuchándolas y bueno, viendo el tiempo que ya es momento de ir cerrando esta hermosa charla con ustedes, pero se me viene muchísimo esta parte de que realmente la violencia contra la mujer pues no es un asunto privado, sino es una herida social que nos concierne a todos y a todas, y sobre todo que cada testimonio, cada historia y cada dato nos muestra ese camino que aún falta por hacer, pero también nos muestra ese camino ya hecho, donde también hay justicia, luz y acompañamiento, y cada una de ustedes para mí son esa muestra y esas voces y ese acompañamiento, donde todas y cada una de nosotras decimos, aquí estamos, y no estamos solas, ninguna de nosotras, ¿no? Y estamos para acompañarnos. Así que muchísimas gracias a todas y cada una de ustedes por esta extraordinaria charla, donde creo que toda la información ha sido muy, muy sustanciosa y sobre todo de gran apoyo para toda la audiencia que nos esté escuchando aquí en Latiendo Femenino. Así que si quieren dar un último mensaje a todas aquellas mujeres que nos están escuchando, pues de manera breve les abro micrófono y adelante si quieres, Elena. Venga. Bueno, yo quizá te lo agradezco porque tengo aquí 3 cosas importantes que quería comentar. La primera es que no es que haya mujeres machistas, es que las mujeres somos machistas. O sea, la sociedad, hombres y mujeres, es machista o patriarcal y no lo ve hasta que deja de verlo. De repente un día lo ve y ve determinadas cosas, pero mientras tanto
la mayoría no se van a encontrar con el apoyo de muchas mujeres, sino todo lo contrario, porque el ser humano tiende a complacer al poder y al más fuerte. Y el poder lo tienen los hombres, en todas las esferas, en la esfera económica, en la esfera social, en la esfera política. Entonces le resulta mucho más fácil. La segunda es la importancia de lo que hace Elizabeth. Me parece fundamental, porque tú no sabes, nosotros podemos ayudarlas, podemos sacarlas del círculo, ellas pueden salir, pero estas mujeres salen muy dañadas, muy deterioradas, necesitan mucha ayuda emocional. Muchísima. Entonces, cualquier iniciativa que una vez que ha acabado el proceso las pueda ayudar a reforzarse, a valorarse, a empoderarse, a ser capaces de encontrar un trabajo, ser capaces de educar a sus hijos con seguridad y no con las inseguridades que tenía, y de relacionarse con el de esto, es fundamental. Y la tercera es algo que dijo Alicia, que es de verdad que es la base de todo esto. De todas las clientas que han pasado por mi despacho, han salido y han salido sin problemas las que tenían familia alrededor que las apoyaba. Pero tener en cuenta una cosa, que los amigos son la familia que escogemos entre extraños. Entonces, las que están lejos de su familia necesitan buenas amigas. Y de verdad que lo que ha vivido Alicia lo he vivido yo. Es fundamental tener amigos que te apoyen y amigas y que te ayuden en el camino, porque salen muy inseguras, muy deterioradas. Una red de apoyo, ¿no? Con ayuda se sale. Una red de apoyo total. Y acordaros, 50 más 1, España, por favor, vamos a por ello. Que así sea. Y bueno, venga, Alicia. Pues nada, yo nada más añadir que de verdad la denuncia cuesta y cuesta mucho dar el paso, pero es el inicio de una nueva vida, es el inicio de un nuevo camino, es el inicio de una reconstrucción, es el inicio de una nueva oportunidad. Como dice Elena, hemos sido testigos, tenemos el lujo de ser testigos de estas reconstrucciones como letradas y de ver mujeres que estaban pues de verdad en una situación muy deplorable y que luego al cabo de los años las ves y no las reconoces de lo bien que están. Es un camino largo, es un camino arduo, pero sí se puede salir de la violencia. Y es un deber, como tú dijiste, Mariana, un deber social, contribuir cada uno desde nuestra esfera a el fin de esta violencia. Nosotras como madres, las que somos madres, educando a nuestros hijos en una nueva forma más feminista, más empática. Es que ya no hace falta ser feminista para poder erradicar la violencia contra la mujer. Sencillamente hace falta ser empático, ser respetuoso, volver a los valores, volver al origen, decir yo no tengo por qué violentar a nadie, hombre, mujer, animal, no tengo por qué ejercer ningún tipo de poder sobre nadie. Entonces yo creo que está en manos de todos poder algún día erradicar esta lacra social que es la violencia contra la mujer. Totalmente. ¿Y Elizabeth? Bueno, pues yo lo que les digo es que hay que hacer, o sea, hacer comunidad es indispensable y es para todo, ¿no? Para quien se sienta triste, porque todas tenemos bajones, ¿no? Y más en un país diferente al nuestro, que es bastante parecido, pero finalmente hay otras costumbres. Entonces, el resguardarse con una comunidad, con una que se parece a ti, que puedes hablar, es importante. La ayuda que dice Elena, esa ayuda hay que darla hasta el final, ¿no? Y Alicia, o sea, hay que agarrar de la mano y hay que ayudar y hay que llevar y hay que acompañar, ¿no? Porque claro, las decisiones son de la que sufre la violencia, pero el acompañamiento y la responsabilidad también de lo que pase, te lo tienes que tomar como tuyo. Entonces yo las invitaría a eso. Nosotros estamos vamos a proponer un taller también de zapateo, de baile, de danza, para que se zapatee fuerte, que se agarre la falda. En la danza folclórica mexicana pasa una cosa muy bonita. Cuando agarras esta falda, ya solo con que
cuando uno se pone la falda, te cambia. Es algo que siempre lo veo. O sea, nosotros estamos ensayando y somos muchas mujeres. Somos 21 mujeres ensayando y es súper diferente cuando estamos ensayando sin falda porque hace mucho calor y todo, pero cuando nos ponemos la falda y empezamos el faldeo, te empoderas. Y esas mujeres son las que, son las que queremos ver, son las que tenemos que ser. Esa mujer que no se agacha ni para ver si te equivocaste en los pasos. No. Siempre tienes que llevar la mirada arriba, la mirada y la sonrisa, que también importa, ¿no? Pues siempre yo les digo, mírate al espejo y ve cómo bailas. La gente no tiene que saber que no sabes los pasos, que no te aprendiste la coreografía. La gente te ve tu seguridad. Eso es lo que se ve. Entonces, claro, esta seguridad cuesta, pero así se puede conseguir. Y siempre de la mano de alguien es más fácil. Totalmente, me quedo con eso de la mano de alguien, es más fácil ese acompañamiento. Y bueno, aquí estamos, pues ahora sí, mujeres con ese empoderamiento que pueden ayudar a otras, porque también el camino de nuestro también lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, y eso nos da pues estas herramientas para poder apoyar, dar voz y sobre todo pues dar un servicio, ¿no? Ser esas servidoras que realmente podamos entre todas apoyarnos. Así que muchísimas gracias, mujeres hermosas, muchísimas gracias. Honro su profesión, honro todo lo que estáis haciendo para que siga esto expandiéndose y que realmente sigamos dándole voz, no solamente a este tema, sino a todos los temas que nosotras como mujeres nos involucran y que nos permiten seguir avanzando juntas en sororidad. Así que desde la comunidad de mujeres líderes hispanas de EMLIS les agradecemos mucho que hayan estado en este podcast y sobre todo pues a esta gran comunidad de 50+1 Internacional y ahora 50+1 España con la representación de Elena, pues que sigamos avanzando en esa sororidad y que sigamos creciendo juntas, que eso es lo importante. Y recuerden que aquí en La Tienda en Femenino nos vemos todos los días viernes a las 3 de la tarde, hora España, y a las 7 de la mañana, hora México. Trayéndoles, pues obviamente, a todas estas mujeres líderes, dándonos voz y voto en todos los sentidos y en todos los temas. Así que, chicas, seguimos sintonizándonos y hasta la próxima y muchísimas gracias a todas ustedes. Chao, chao. Gracias y un saludo a todas.